diversidad humana, sucesos inexplicables, las diferentes caras del mundo. Exactamente qué quiere decir esto, solamente la gente que lo ha hecho lo sabe. Esto que acaba de escuchar usted es una de esas cosas raras que hay en el radio. Se les llama estaciones de números. Y esta en particular ha sido muy conocida. Bueno, lo conocido que puede ser uno de estos asuntos. ¿Qué es esto que acaba de usted de escuchar? Déjeme que le platique un poco acerca del radio. Usted y yo, ahora mismo, estamos en algún grado comunicados, cuando en su casa, en donde usted esté, está recibiendo una señal de radio. Yo no estoy ahí. Yo estoy relativamente lejos. Estoy metido en una habitación cerrada, aislada del ruido exterior, y sin embargo usted me está escuchando. Si usted ahora mismo estuviera parado aquí afuera de la ventana, no me oiría. Pero
por arte de magia, me está escuchando. Esa magia se llama las ondas de radio. Mi voz pasa por un micrófono, de ahí pasa por una consola electrónica, de ahí pasa a una serie de aparatos y luego a una antena muy grande desde donde se transmite una señal de radio, la cual cruza las paredes, algunas de ellas, pasa por el espacio, a través del aire, etcétera, etcétera, hasta llegar a su radio, en donde un aparatito decodifica lo que esta antena grande está enviando y usted escucha mi voz. Dentro de la transmisión de radio hay diferentes frecuencias y hay diferentes bandas. La banda del FM es frecuencia modulada. Es una frecuencia que requiere una potencia mayor, que tiene mejor audio, que puede ser transmitido en estereofónico, pero también tiene sus limitantes. Requiere equipos más grandes, requiere potencias de transmisión muy fuertes. Nosotros nos encontramos en otra banda, en la banda de amplitud modulada, AM. Esta banda tiene algunas complicaciones, algunos obstáculos, logran interrumpir la transmisión. Si usted se encuentra debajo de un puente, se dificulta captarnos. Si usted se encuentra a mucha distancia, no nos va a escuchar. Vaya, tiene muchas limitantes. Incluso la calidad de audio varía dependiendo de la zona de la ciudad. Se requieren equipos menos potentes, eso me queda claro. En tanto que quizá una estación del FM requiera 50.000 watts de potencia. Nosotros transmitimos, creo que es con 5.000 watts de potencia. Y aún así, somos una estación muy potente de la AM. Otras estaciones transmiten con 2.000, hasta 1.500 watts. Y hay otra banda más, la banda corta. Banda corta es una transmisión que requiere muy poca potencia y que tiene alcances enormes. Puede distribuirse con esa poca potencia a muy grandes distancias. Tiene muchos problemas de calidad de audio. La frecuencia puede ser muy sucia, es decir, que tiene mucha interferencia todo el tiempo. Tiene horarios en los cuales se puede escuchar mejor y horarios en los cuales se puede escuchar muy mal, dependiendo del tráfico de otras señales radiales, o incluso de la actividad solar, de la ionosfera. Sin embargo, tiene una enorme ventaja. La banda corta requiere muy poca potencia y puede alcanzar distancias enormes. Esa es una gran ventaja cuando no se requiere calidad de audio, cuando no se requiere alta fidelidad o cuando no se quiere saber desde dónde viene la frecuencia. Es simple. El radio AM requiere una antena gigantesca. El FM, por consiguiente, una serie de aparatos muy grandes y son relativamente fáciles de localizar. Si usted quisiera saber desde dónde se transmite una estación del FM o del AM, ya sea que localice la antena o simplemente a través de una triangulación, es relativamente fácil ubicarlas. Sin embargo, la banda corta tiene muchas más complicaciones para ser ubicada. Si usted quisiera, supongamos que es una agencia gubernamental de seguridad, y quisiera localizar a alguien que está transmitiendo en banda corta, le sería mucho más complicado. Es decir, que tiene varias ventajas si usted quiere pasar desapercibido. Además, la banda corta no es una banda comercial. No son estaciones como por ejemplo las del FM que tienen comerciales y que tienen identificaciones muy claras. Banda corta no lo tiene. Además, banda corta se transmite desde prácticamente el patio de su casa. Por lo tanto, suele ser utilizada desde hace muchísimos años por radioaficionados, por personas que no tienen una autorización para hacer transmisiones, y en ocasiones se utiliza para comunicación entre personas. Es útil en ciertas cosas, aunque hoy en día cualquiera pensaría que ha muerto. Porque, de hecho, la mayoría de los aparatos de radio, por ejemplo en los autos,
No cuentan siquiera con radio AM, mucho menos con onda corta. Entonces, una vez explicado esto, ¿qué rayos fue lo que usted escuchó al principio del programa? Bien, es una transmisión de onda corta. ¿Qué es lo que dice? Simplemente es una estación de números. Así, tal cual. Lo que usted escuchó es una mujer diciendo números, con una secuencia, con un orden y con una palabra. Atención. Esta estación, de la que le he presentado esta breve muestra, es conocida en el mundo de los radioaficionados como la estación Atención. Algunas otras tienen diferentes nombres. No es que tengan identificación, sino que en el mundillo de los radioaficionados conocen la estación fulana de tal o la perengana, dependiendo de lo que eventualmente se dice. Pero el contenido, el significado de lo que digan, es todo un misterio. Y hay muchas otras que tienen parecidos. Han estado presentes durante mucho tiempo. Pero si usted me lo permite, regresando de un corte, les sigo platicando de esto. Los teléfonos en cabina son el 273-3301 y 02. Ya regreso. Sucesos inexplicables en Relatos del Lado Oscuro. Fenómenos paranormales y otros hechos que escapan de la razón. Teléfonos en cabina 273-3301 y 273-3302. Escuchas la HR 1090 AM. La estación de tu ciudad. Al servicio de Puebla. Una emisora de 5 Radio, comunicación efectiva. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenidas. Bienvenidos. Bienvenida. Bienvenidos. Todos los derechos para todos los migrantes. Te recibimos con los brazos abiertos. En la Cámara de Diputados nos importas y por eso queremos garantizar tu derecho al libre tránsito, a la seguridad de tu persona y a la de tus bienes. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. La HR 1090 AM, la estación de tu ciudad. Sucesos inexplicables en Relatos del Lado Oscuro. Rompiendo la barrera entre la realidad y la ficción. Contáctanos en Facebook como Relatos del Lado Oscuro. Enseguida regresamos, vamos a un corte comercial. Por favor, no se despegue de su radio. Está usted escuchando XXXX, la estación con más X del cuadrante. Hasta luego. Junta Municipal de Reclutamiento del 1 de... Hola, Jacobo. Ya llegué. ¿Qué tal la noche? Bien, Pepe, pásale. Ya solo recojo mis chivas. ¿Alguna novedad? No, la guardia aquí todo tranquilo. Está tranquilita. De madrugada ya nadie llama por teléfono. Solo que por la puerta trasera había una niña. Me tocó el cristal de la puerta llamándome y cuando volteé para verla, jugó a esconderse. Yo tenía que programar el corte comercial, así que volteé de nuevo a los controles de la cabina y después salí a buscarla, pero ¿qué crees? No encontré a nadie. Me preocupa un poquito, pues era una niña pequeñita, como de unos 4 años, y estaba allá afuera en la calle, solita, y de madrugada, pues hay mucho frío. ¿Y cómo era esta niña, Jacobo? ¿Acaso tenía un vestido de color azul cielo, 2 coletas y una muñeca de trapo en su brazo derecho? Claro, ¿tú también la viste? Muchos la hemos visto, a medianoche, jugando escondidillas en el estacionamiento de la emisora. Y cuando sales a buscarla, desaparece. Oye, no me estés molestando con esas bromitas, se veía demasiado real. Yo no vuelvo a cubrir el turno de la madrugada, Voy al aire. Estamos de vuelta con esta su estación XXXXX, la estación con más X del cuadrante. Por favor, sigue escuchando. Es Noche de Miedo. Todo el día mareado.
93 882 на имена 74 14 35 74 девятка, тройка, восьмерка, восьмерка, двойка, Николай, Анна, Иван, Михаил. Esta es otra de esas transmisiones raras que hay. Está en ruso. No se preocupe por traducirla. Aun cuando supiera lo que dice, esencialmente dice Nikolai, Ana, Iván, y después una serie de números. Después lo vuelve a repetir. Otra vez los mismos nombres, los mismos números. Es otra estación de números. ¿Qué está diciendo? Solo Dios sabe. Aun cuando se pueda leer la traducción, el significado de las palabras es, ¿cómo decirlo? Un misterio. Y además es un misterio muy viejo. Los primeros datos que se tienen sobre la existencia de emisoras de números se remontan hacia finales de la Primera Guerra Mundial, alrededor de 1918-1919, cuando en el mundillo del espionaje internacional se sabía de la existencia de estos números, de estas señales de transmisiones que había. En aquellos años, evidentemente, no era común que alguien tuviera un radio. Pero si, por ejemplo, alguien tenía un radio transmisor en su casa, bueno, era un espía. Sin embargo, si alguien tenía un radio de bulbos, pues era simplemente una persona con un radio de bulbos y ya. El hecho de que transmitan números y palabras que no parecen tener relación es algo muy interesante, porque de entrada nos da idea de que hay un significado. Alguien está haciéndolo. Desde algún lugar del mundo,
Alguien se está tomando la molestia de tener un equipo y de estar transmitiendo. Usted podría pensar, es bromistas, es mensajes del clima, son las coordenadas de un barco en alta mar, porque también pudiera interpretarse así. Solo que hay un detalle. Esta última transmisión que le acabo de pasar, en ruso, lleva más de 20 años transmitiéndose. Claro, cambia. Cambia en muchas formas. Las estaciones de números no siempre son iguales. Tienen horarios muy raros, aunque generalmente transmiten a la hora o a la media hora. 8 u 8:30, 3 o 3:30, pero además no lo hacen siempre a la misma hora. Hay un cierto momento, en algún momento del día, en el que se les pesca, casi por casualidad, y se puede escuchar esto. Después, enmudecen. No siempre están en la misma frecuencia. Eso es otro detalle curioso. Aun cuando la voz pueda ser la misma, no siempre están en la misma frecuencia. No siempre dicen lo mismo. Y no todas son estrictamente números y palabras. Algunas de ellas, hace muchos años, iniciaban su transmisión con un pequeño puente musical. Pero no es que estuvieran tocando una canción. Era una melodía muy bizarra, que variaba, como si fuera la identificación de algo, como avisándole a alguien, este es para ti o esta no es para ti. Esto ha despertado mucho la curiosidad a lo largo de muchísimos años. Hay gente que tiene años y años de estar siguiendo estas pistas, estas famosas transmisiones. Hay incluso organizaciones civiles de personas particulares que han estado atendiendo a este tema desde los años 30. Gente que ya se murió y sigue habiendo otras personas que dan seguimiento a estas estaciones. Lo primero que se puede pensar cuando se escucha uno de estos mensajes es que hay un código detrás. Es un mensaje encriptado. Algo están diciendo. Que no quieren que sea conocido por los demás. Y eso inmediatamente nos remite a un secreto. Algo están diciéndole a alguien, pero que solamente ese alguien puede saber el significado. Por lo tanto, las estaciones de números han sido asociadas al espionaje internacional durante mucho tiempo. Y tiene sentido. Como lo explicaba yo al principio del programa, el hecho de que se transmitan en esa frecuencia y en esa banda tiene varias connotaciones. Primero, que pueden llegar distancias enormes, que no están en una banda usada comercialmente, por lo tanto, no va a haber nadie que les obstruya. Si alguien está enviado, le voy a poner un ejemplo. La ex Unión Soviética tiene un espía en Estados Unidos. En los años 60. No hay teléfonos celulares, no hay internet. Y por supuesto no pueden utilizar el teléfono de la esquina para comunicarse al Kremlin y pedir instrucciones. Eso sería bizarro, y en cuanto la CIA norteamericana se diera cuenta que había habido una llamada al Kremlin, o por lo menos una llamada a la Unión Soviética, iba a haber sospechas. Además de eso, podía estar siendo escuchada la comunicación, y sería relativamente fácil rastrear esa comunicación. Sin embargo, si la Unión Soviética tiene un espía en Estados Unidos que está esperando instrucciones sobre alguien a quien tiene que matar, sobre alguien a quien tiene que seguir, o simplemente porque le están mandando saludos sus colegas espías desde la Unión Soviética, la mejor forma es enviar un mensaje al aire, a todo el espectro. El espía sabe que a él solamente le mandan mensajes a las 8 de la noche, los días miércoles. Por lo tanto, todos los miércoles a las 8 de la noche va a prender su radio, en una cierta frecuencia, la frecuencia que a él le asignaron. Si este miércoles no hubo mensaje, bueno, no hay instrucciones. Al miércoles siguiente volverá a escucharlo. Y nadie podrá sospechar, porque ni siquiera se imaginarán en dónde está el espía. La frecuencia es abierta, cualquiera la puede escuchar. Por lo tanto, puede ser Juan, Pedro, Chucho, quien sea el espía, y desde su comodidad, desde su hogar, escuchará sus instrucciones por radio. Pero quien quiera más que escuche esa transmisión no va a tener ni la mínima idea de qué es lo que está significando ese mensaje.
porque solo el espía sabe qué es para él y lo que puede significar. ¿Cómo puede manejarse eso sin ser descubierto? Vamos, durante años también ha habido quienes dicen que eso no tiene sentido. Porque los servicios de inteligencia internacionales han tenido a su servicio personas únicamente dedicadas a decodificar los códigos, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial cuando los americanos decodificaron el código secreto de los japoneses. Y entonces ya sabían qué es lo que estaban diciendo los japoneses y descubrieron las instrucciones de sus barcos, descubrieron la flota japonesa antes de que llegara y le hundieron sus barcos. Lo mismo ocurrió con el famoso Enigma de los alemanes. Era una máquina para encriptar mensajes, para hacerlos indescifrables. Y era muy bueno el aparato. Sin embargo, uno de esos aparatos cayó en manos norteamericanas. Cuando capturaron un submarino, descubrieron el código y entonces descubrieron dónde estaban todos los demás submarinos y fue un hundidero de gente que no vea. Sin embargo, aquí es un poco diferente. Primero, no hay aparatos. No hay decodificadores. Solamente la persona a la cual va destinado el mensaje puede saber para qué es. Ciertos números tendrán un significado, pero ese mismo significado puede cambiar. Eso es un sistema que se usaba desde la Primera Guerra Mundial, que se llamaba One Note. Eso significa una nota de un solo uso. Una libretita, la cual es una combinación de números. Si empieza con un 1, entonces el 2 va a significar esto, el 3 va a significar esto, el 4 lo otro. Si empieza con tal otro, pero eso cambia. Conforme el día, la hora, la persona, cada palabra, cada número será diferente. Y no solamente las palabras y los números, sino también los sonidos que hay detrás, los espacios, los tiempos y las intenciones. Es un mecanismo muy sofisticado en el cual, sin necesidad de revelar el mensaje, se puede enviar toda una gama de posibilidades. Desde indicar a quién se tiene que matar si uno es un espía asesino, hasta en dónde va a recoger un paquete de información, cuándo se tiene que retirar. Vamos, hasta los saludos que mamá está mandando desde la Unión Soviética a su hijo espía en los Estados Unidos. Y por supuesto, hay otra cosilla. ¿Cómo saber dónde está el espía? Imposible. Porque cualquiera lo puede haber escuchado. Puede estar en cualquier parte. ¿Desde dónde se transmite? Ese es otro problema. Por la facilidad que estos aparatos tienen para trasladarse, puede estar en cualquier parte. Hoy puede estar transmitiendo desde el mismísimo Kremlin. Mañana puede estar transmitiendo desde una casucha en Kazajstán. Después puede estar transmitiendo desde Ucrania. O incluso desde los propios Estados Unidos. Desde Washington, y mañana se traslada el amigo a Pensilvania, y así se complica muchísimo, pero los mensajes pueden ser transmitidos con una eficiencia increíble. De ahí que la Internet no sea un elemento confiable para espionaje. Aun cuando se encriptaran muchas cosas, es una red. Hay una transmisión a través de un cierto cableado, a través de servidores, y puede ser rastreada. A través del teléfono, por amor de Dios. Vamos, hasta los servicios de espionaje en México usan eso de intervenir teléfonos. A través de cartas. Queda claro que el 90% de los espías que fueron capturados es porque utilizaban el correo. Pero esto es diferente. Esa es una de las hipótesis, claro, que es utilizada para enviar ciertos mensajes encriptados. De hecho, hay un caso en particular en donde estas frecuencias, una de ellas fue utilizada para inculpar a unos espías en los Estados Unidos. Pero ese caso se lo relato regresando del corte. Teléfonos en cabina 273-33-01 y 02. Sucesos inexplicables en Relatos del Lado Oscuro. Fenómenos paranormales y otros hechos que escapan de la razón. Teléfonos en cabina 273-3301 y 273-3302.
La estación de tu ciudad, 1090 AM, al servicio de Puebla. Soy Roberto Martínez Otero. Así es el factor de transferencia. ¿Qué es el calostro? ¿Qué son los factores de transferencia en el calostro? ¿Cómo puede ayudarle en mejorar su calidad de vida? Lunes 28 a las 11 m por la HR 1090M. Así es el factor de transferencia. Sintonizas la estación de tu ciudad. A través de la XCHR 1090 AM. 1090 AM. Transmitimos con 2500 watts de potencia desde la avenida 15 de Mayo, 2939, Colonia Las Hadas, en la ciudad de Puebla capital. Nuestras líneas en cabina 273-3301 y 273-3302. HR 1090 AM. Al servicio de Puebla. Una emisora de 5 Radio, comunicación efectiva. La estación de tu ciudad. La estación de tu ciudad. Sucesos inexplicables en Relatos del Lado Oscuro. Rompiendo la barrera entre la realidad y la ficción. Contáctanos en Facebook como Relatos del Lado Oscuro. El endemoniado Gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grilletes, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar se ahogaron. Estas grabaciones, bueno, tienen muchas cosas muy raras.
Aparte de estos mensajes encriptados y misteriosos, también hay otras cosas. Por ejemplo, algunas de ellas han estado durante muchísimo tiempo. Han sobrepasado incluso la Guerra Fría. Hay una de ellas que se registró por primera vez en 1961 y continúa activa. Es decir, que no pertenecía directamente a los espías de la ex Unión Soviética, pero sigue en activo. Curiosamente, en 1900 y pico, cuando ocurrió la famosa perestroika, la caída del muro de Berlín, la caída de la cortina de hierro y desaparece la Unión Soviética, en ese momento, esa estación tuvo una actividad febril, como nunca había tenido. Habitualmente estas estaciones pasan periodos de tiempo en los cuales no hay actividad y de pronto hay actividad. Puede ser aleatoria. El asunto aquí es estar atentos si se escuchan. No se requiere gran cosa, pero estarla siguiendo y puede de pronto transmitir, de pronto no transmitir. Pero pueden estar ahí durante mucho tiempo. Otras están constantes. Tienen transmisiones muy frecuentes y en ciertos momentos muy específicos. Y han estado así durante mucho tiempo, hasta el punto en el cual da la idea de que es algo que se quedó prendido. Como si de pronto esta estación hubiera sido inventada por una agencia de gobierno, la hubieran puesto en marcha y después los hubieran corrido a todos y se les olvidó apagar el botón. Y ha seguido transmitiendo. Sin embargo, poniendo atención, los códigos cambian. Los números que dicen cambian. Después ponen otras cosas. Algunas de ellas ponen al principio esta melodía de la que le hablaba, que no viene al caso. Hay una que fue muy sonada que tenía como inicio la canción No llores por mi Argentina. Y después empezaba a hablar en inglés, una serie de datos. Por ejemplo, deletreaban utilizando la técnica que se utiliza para la marina y para los códigos a través de radio. Es decir, cada letra tiene una palabra que la asocia. Whisky, Tango, Romeo, significa WTR. Para no equivocarse con las letras, se da una palabra. Alfa, etc. Y después venían números. Sin embargo, después cambió y comenzaba con un golpeteo, como si estuvieran transmitiendo una especie de código Morse, pero utilizando sonidos de una especie de tamborcito. Y después, como de costumbre, las letras y los números. Sucesivamente han ido variando algunas cosas. Estas estaciones, además, tienen otras variantes. Por ejemplo, el hecho de que en ocasiones cambian de idioma. Se trata de los mismos mensajes, números, palabras sin ninguna conexión, sin ningún sentido, pero cambian de idioma. Es curioso, pero algunas de ellas, aun cuando cambian de idioma, se les puede reconocer un marcado acento. Hay una estación que se ha registrado hace algunos años que habla en inglés, pero con un fuerte acento que pareciera ser de Medio Oriente. Otra de ellas hablaba en alemán con un acento muy bizarro que hacía pensar en algún país soviético. Tal como si tuvieran algún agente en territorio alemán o en territorio americano y utilizaran unas palabras que pudieran ser entendidas por su agente, pero transmitidas desde otro país. Estas cosas son muy raras y, por supuesto, muy antiguas, pero que siguen vigentes. Las estaciones, le decía yo al principio, comenzaron a transmitir después de la Primera Guerra Mundial, cuando comienza a utilizarse la radio ya de forma más frecuente. Serían, por supuesto, de las estaciones más antiguas que pueda haber. Incluso superestaciones comerciales. Aquí en Puebla tenemos una estación, nosotros que tenemos 70 años, o una barbaridad así. Bueno, estas estaciones, algunas de ellas tendrían más de 90. Pero no tienen indicación, no tienen cortinilla, no tienen identificación oficial, no hay nada. Simplemente de pronto están ahí, comienzan a transmitir y después se detienen. Muchas de estas estaciones parecieran ser mensajes procedentes de algún tipo de aparato. Me refiero, por ejemplo, a una computadora, ya que se escucha monótono y pausado como si fuera un ordenador, algún dispositivo. Sin embargo, son muy viejas y se han escuchado así desde hace mucho tiempo. Otras se escucha claramente que son personas en vivo quienes están leyendo los textos. Tienen una entonación
que varía también. Esto ha sido interpretado como una especie de todo está en paz, estás regañado o es una emergencia, dependiendo de la entonación que se dé. Porque varía también la entonación. Los espacios son muy significativos. Porque no se trata de algo como ahora mismo, si a mí se me va la idea, tendré que hacer una pausa y me quedaré callado un instante. Pero después comenzaré. Sin embargo, aquí no, porque no es una idea. De pronto pueden estar diciendo 6, 1, 1, 1, 5, 7, 4, 9, 3, 9. Y después quedarse callados durante 10 segundos y decir otra cosa, como si las pausas también tuvieran un significado. Eso lo hace ser muy raro. Pero además hay otro detalle. En muchas ocasiones se puede escuchar de fondo sonidos propios de un movimiento, de que hay gente. Es decir, que no solamente es el tipo que está hablando por allá perdido en alguna casita, metido en la montaña, sino que hay otras personas. Se ha podido incluso, de acuerdo con algunos radioaficionados que escuchan esto, escuchar gente que está comiendo, música, como si fuera alguna especie de cuartel militar desde donde están transmitiendo. Ha sido asociado también a la milicia. Y eso tiene mucho sentido también, porque para una organización de gobierno como una policía común, una policía sencilla, una policía ordinaria, resultaría muy complicado ubicar una estación, pero para una agencia gubernamental mayor, una agencia de espionaje, un servicio de seguridad nacional, aún con todo y todo, encontrarlas sería relativamente fácil. Teniendo todos los recursos, las podrían ubicar. Queda claro que no tienen esa intención. Si está transmitiendo desde algún lugar en la ex Unión Soviética, o en China, o en alguna parte del mundo, es porque probablemente estén vinculados con el propio gobierno de ese lugar. Eso ha llevado a que se especule definitivamente en la teoría del espionaje. Porque todo apunta a eso, a un servicio de espionaje. Mucho tiempo, lo que requiere dinero, equipo y seguridad. Seguridad de no ser descubiertos, de no ser desmantelada su instalación. Y además, como le decía también, algunas de ellas tienen tanto tiempo en la misma frecuencia y con el mismo sistema que sería obvio descubrirlos. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Hace un momento le pasaba yo la grabación que decía atención. Esa es muy interesante. Déjeme que la vuelva yo a transmitir un instante, por favor, en lo que la colocamos. Atención. 8, 4, 4, 5, 1, 2, 6, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 4, 1. Atención. 8, 4, 4, 5, 1, 2, 6, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 4, 1. Atención. Esta es conocida evidentemente como la grabación y la transmisión de atención. Atención es un caso muy peculiar que ocurrió en Estados Unidos. En 1998 hubo un caso de espionaje. Descubrieron que había unos espías cubanos dentro de los Estados Unidos. Comienzan a enjuiciarlos y bueno, había que ver cómo es que estos hombres eran espías, cómo se comunicaban, qué hacían. Y lo primero que hacen, bueno, entran a la residencia donde vivían, a la casa donde vivían, y se dan cuenta que hay un radio de onda corta, un radio portátil de onda corta, que también tenía FM y AM. Con eso no puedes inculpar a nadie. También había una pequeña computadora, muy sencilla. En 1998, bueno, ya había computadoras en muchos lugares. Tampoco puedes enjuiciar a nadie por tener una computadora en la cual hay una serie de textos que no parecen tener sentido. Pero entonces el FBI comienza a investigar un poquito más. Y van viendo que dentro de esos escritos había una especie de algoritmo, una especie de programa de computadora, en donde si tecleaban ciertas cosas, se convertía en otra cosa.
en un mensaje que se podía entender. Y entonces se dan cuenta que esta gente recibía sus instrucciones a través de la emisión de atención, que hemos escuchado. Y entonces los enjuician y los acusan de eso. Hubo algunos otros datos ahí que le platico enseguida. Déjeme que vaya a un corte muy breve, regreso enseguida. Sucesos inexplicables en Relatos del Lado Oscuro. Fenómenos paranormales y otros hechos que escapan de la razón. Teléfonos en cabina 273-3301 y 273-3302. Esto es la estación de tu ciudad, 1090 AM, al servicio de Puebla. Como que se me antojan unos esquites. Vamos, enfrente ahí. Le leo la mano, le digo su suerte. Ay, vamos, que te la digan. No, qué flojera. Jovencita, le digo su suerte, le digo si la engaña con la abuela con la que trabaja. ¿Qué? ¿De qué hablan? Por eso sales tan tarde. No, ¿cómo no? Estoy inventando. 100 pesos y le digo si le pone los cuernos, no le saque. No te creas todo lo que te cuentan. Información confiable, INEGI. Conociendo México. Las manos que se esfuerzan unidas crean por México. En la Cámara de Diputados ya buscamos compromisos por México, porque empezará un nuevo periodo en la construcción de un mejor país. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. La HR 1090 AM, la estación de tu ciudad. Sucesos inexplicables en Relatos del Lado Oscuro. Rompiendo la barrera entre la realidad y la ficción. Contáctanos en Facebook como Relatos del Lado Oscuro. De abril de 1989, 6:35 de la noche, en una residencia de la ciudad de Puebla. Clara, hija, te ves divina. Ay, gracias, mamá, aunque estoy algo nerviosa. No me veo muy gorda, ¿verdad? Ay, me siento tan rara, tan incómoda, desubicada, con mucho miedo. Como si fuera a pasar algo horrible. Bueno, hija, hay quienes piensan que casarse es algo terrible, como si se estuviera firmando su propia sentencia. Exagerados. Ya ves, tu papá y yo tenemos casi 30 años de casados. Puede llegar a ser muy difícil, pero es soportable. Ay, pero estoy temblando, mamá. No sé cómo voy a caminar con los tacones. Además, siento mucho frío en todo el cuerpo. Es natural. Créeme que yo todavía me acuerdo del día que me casé. Literalmente temblaba. Pero aunque no lo creas, el que estaba más nervioso era tu papá, y en la iglesia sudó como nunca. Pedro ha de estar igual, ya ves lo tímido que es. ¿Tú crees? Ay, las que no son nada tímidas son sus tías, que por cierto no deben tardar, apúrate. Quedaron de llegar aquí a las 7 para irse con ustedes. Es buena hora, ya vendrán, y si no, ni te apures. Ten por seguro que llegarán a la iglesia como puedan, porque no se pierden ninguna noticia familiar. Oye, pero me parece raro que Ruth, la prima de Pedro, no viniera a que la peinaran. Y su mamá ya me hubiera llamado para preguntarme cómo estoy o si necesito algo. Ya ves que es muy atenta la señora. Hija, ya te has preocupado por demasiadas cosas. Calma, todo está listo. Los arreglos, el fotógrafo, la música, la recepción. Tranquila, todos estarán ahí. Es lógico que la mamá de Pedro no llame. Son las prisas de última hora. Se ha de estar arreglando y viendo que a su hijo no le falte nada. Ah, y antes de que se me olvide, toma mi pulsera. Debes llevar algo prestado para la buena suerte. 8 de la noche. Hermanos, el día de hoy estamos reunidos para celebrar la unión de Pedro y Clara. Oremos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entregamos en tus manos el corazón, el alma. De pie, que pasen los padrinos de anillos, por favor. Clara, recibe este anillo como símbolo de mi amor eterno, incondicional, mi más fiel sentimiento hacia ti. Pedro, recibe este anillo como símbolo de mi amor. Yo también prometo serte fiel y amarte toda mi vida. Que lo que Dios ha unido no sea separado. Con esto han quedado legítimamente unidos en el Señor. Felicidades, hermanos. Puede besar a la novia. Hija, la mamá de Pedro te está esperando afuera de la iglesia y está muy mal. Señora, ¿qué le pasa? Hija, lo siento mucho. No pude llegar antes para avisarte, por Dios. Quisiera que esto nunca hubiera ocurrido. Pero señora... Todavía anoche Pedro me dio un beso antes de irse a la despedida de soltero con sus amigos, que lo organizaron allá en el gran salón. Y yo le di la bendición, de veras que se la di. Señora, no sé qué decirle. Entiendo que usted esté triste porque es su hijo único, pero yo le prometo que iremos a verla, señora. No se despegará de usted. Sebastián, uno de los amigos de Pedro, llevó un tipo a la fiesta que según era guarura de algún político renombrado, y todos estuvieron haciendo juegos en los que el castigo era otra bebida, y otra. Señora, pero Pedro ahora está muy sobrio. ¿Qué le preocupa? No ha pasado nada. Pues es que el guarura bebió demasiado y no soportó perder en una de las competencias, así que sacó su arma y disparó sin ton ni son y no pudimos salvarlo. Pero, dígame, ¿salió lastimado alguno de los amigos de Pedro? Ernesto murió. Jaime está en el hospital y hoy a las 11 vamos a velar a Pedro. ¿A Pedro? No, señora. Nos acabamos de casar. Mire el anillo. Observe a los invitados. Usted está trastornada, señora. Necesita ayuda. ¡Mamá! No, hija, no. Dime, a ver, ¿dónde está Pedro? Dime, ¿dónde está? Pues aquí, señora. ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Pedro, dónde estás? ¡Pedro! Sobra decir que Clara nunca se casó con Pedro, que sus nervios alterados le hicieron imaginar la boda que tanto deseaba. El caso de los agentes cubanos fue interesante porque los agentes del FBI capturan la computadora, notan que hay algo raro, notan el radiecito aquel y unas libretitas en las cuales habían anotado algunos números. Un experto en sistemas logra acceder al programa y descifrar 3 de los mensajes que estaban en la libretita. Uno de ellos decía: tomen prioridad y fortalezcan la amistad con Joy y Dennis. ¿Qué significaba? ¿Quién sabe? Pero otro decía: bajo ninguna circunstancia deben Germán ni Castor volar con BTTR en los días 24, 25, 26 y 27. Ese sí pudo ser relacionado. BTTR era la brigada anticastrista. Sus avionetas fueron derribadas por aviones militares cubanos el 24 de febrero de 1986, lo que quiere decir que estaban infiltrados en esa organización y les estaban avisando que los iban a derribar. Después, había uno sensacional que decía: congratulamos a todas las camaradas por el Día Internacional de la Mujer. Ese fue tomado el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Pequeño detalle. Afirmaba todo lo supuesto. Fue utilizado como evidencia en el juicio y fue aceptada por las cortes norteamericanas como evidencia de espionaje, lo que hacía pensar inmediatamente en que muchas otras grabaciones serían de esa misma índole. Pero también había otra sospecha, quizá un poco más fantasiosa, que tenía mucho que ver con El candidato de Manchuria, que es la famosa película, pero que era un programa de enajenación mental de sujetos que serían activados mediante ciertos códigos. Esto era
ya fuese a través de una música, a través de una imagen, a través de un libro. Era una especie de activación que surgía después de haber estado cautivos y mediante hipnosis y una serie de tratamientos, cuando recibían ese estímulo, despertaban como asesinos literalmente. Hay quienes sostienen que algunas de estas estaciones tenían esa finalidad: provocar una reacción en ciertos individuos y convertirlos en una bestia de muerte. Se le ha relacionado con algunos casos e incidentes criminales en varias partes del mundo. Pero también hay otra situación, que podrían ser instrucciones muy precisas para ciertos negocios no muy legítimos. No me refiero al narcotráfico, que finalmente no es tan cuidadoso ni tan metido en asuntos como de espionaje, sino, por ejemplo, información financiera confidencial, números de cuenta, quizá indicadores económicos que pudieran dar algún indicio para los grandes financieros, quienes tendrían todo el potencial económico para subvencionar estas estaciones. Pero eso sería muy reciente, y sin embargo las estaciones han estado ahí. También hay quienes sostienen que son estaciones fantasma. Esto es, aparatos que se quedaron operando y que nadie ha desconectado, que igual están metidos en algún edificio de gobierno, perdidos en alguna parte, repitiendo números, pero eso no tiene mucho sentido, porque las frecuencias varían, los horarios varían los mensajes, así que tampoco tiene lógica. Pero hay otro detalle: no todas las estaciones transmiten voz. Algunas de ellas transmiten ruido, pero no ruido como cualquier ruido, como la estática que se puede escuchar si usted ahora mismo pasa por abajo de un puente. Me refiero a ruido con algún tipo de intención. Déjeme que vaya nuevamente un corte y le presento una grabación de esto. Sucesos inexplicables en relatos del lado oscuro. Fenómenos paranormales y otros hechos que escapan de la razón. Teléfonos en cabina 273-3301 y 273-3302. HR 1090 AM, al servicio de Puebla. Estación de tu ciudad. Llevas tus documentos para tramitar tu credencial para votar. Te la dan, la presumes con tus amigos, te la piden al hacer un trámite. Votas, vuelves a votar, marcan tu credencial. Tu hermano se casa, quiere que seas testigo, tienes que mostrar tu credencial. Vuelves a votar, conoces a alguien, le dices que eres más chico. Por tu credencial para votar también pasa el tiempo. Consulta su vigencia y renuévala cuanto antes. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado, consulta los documentos originales que debes llevar y haz una cita en ife.org.mx o llama a IFETEL. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. HR 1090 AM, al servicio de Puebla. Estación de tu ciudad. Los trabajadores de la radio y la televisión apoyamos y comprometemos nuestro esfuerzo de comunicación y solidaridad en la Cruzada Nacional contra el Hambre, promovida como estrategia de Estado por el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. Los trabajadores tenemos claro el imperativo de renovar el pacto social para la capitalización y genuina distribución del ingreso entre los mexicanos. El país necesita erradicar el hambre y elevar el ingreso de la mayoría social para el México igualitario del siglo XXI. STIR, CTM, Sindicato de Vanguardia. Un libro es una caja de aventuras que solo puedes abrir con la llave correcta. Tu imaginación. Somos Jesse y Joy y te invitamos a sumergirte en el libro que más te llame la atención. Tú como nosotros comparte. Y diviértete leyendo 20 minutos al día. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Sintonizas la estación de tu ciudad. A través de la XCHR 1090 AM. 1090 AM. Transmitimos con 2500 watts de potencia desde la avenida 15 de Mayo, 2939, Colonia Las Hadas, en la ciudad de Puebla capital.
Nuestras líneas en cabina 273-3301 y 273-3302. HR 1090 AM. Al servicio de Puebla. Una emisora de 5 Radio. Comunicación efectiva. La estación de tu ciudad. La estación de tu ciudad. Sucesos inexplicables en Relatos del Lado Oscuro. Rompiendo la barrera entre la realidad y la ficción. Contáctanos en Facebook como Relatos del Lado Oscuro. Escuche usted esta. Para algunos especialistas, esta sería una variante más de emisoras de números, utilizando un sistema que se conoce como bubble, que deforma los sonidos. Esto complicaría aún más la decodificación, pero para otros, esto, por ejemplo, sería una especie de instrucción para algún tipo de aparato, algún dispositivo no tripulado, en pocas palabras, para un robot, ya sea algún mecanismo de control de una nave, de un artefacto, un barco, o simplemente un retroalimentador para algún ROB, que es básicamente un observador robot. Podría servir para muchas cosas, desde para guiar un misil, para activar una bomba, para detonar algo. No se sabe exactamente para qué son. Otras verdaderamente son simplemente molestas. Hay una que además ha estado presente desde 1961. Esta es conocida como buzzer. Buzzer ha estado durante tanto tiempo. Escuche usted a ver si se pesca. Desde 1961 esa estación transmite lo mismo. Ese molesto sonido, con pequeñas variaciones de longitud, variaciones de intensidad, y eventualmente hace unos años hubo un momento en el que dejó de transmitir. Al mes siguiente volvió a transmitir, pero iniciaron dando un mensaje hablado y después, hasta el año 2010, continuó transmitiendo ese mismo ruido molesto. 50 años haciéndolo. ¿Para qué? Es un misterio. Quizás sea simplemente un aparato que interfiere una señal de radio, pero ¿y la voz? Que dijo unas palabras solemnes que nadie entendió porque estaba en código. Este es un misterio terrestre que hasta la fecha ningún gobierno ha querido reconocer. Ningún gobierno ha dicho sí, son mías y qué. Ningún espía ha echado de cabeza a esta gente. Como en muchas otras cosas, los propios espías echaban de cabeza sus métodos, enseñando sus armas secretas, sus mecanismos de comunicación. Estas no han sido echadas de cabeza, es decir, que ningún espía ha dicho, bueno, sí, a mí me daban las instrucciones a través de esto. Me decían a quién matar, o mi mamá espía me mandaba saludos. No, no lo han hecho. Por lo tanto, dentro de los misterios que hay, este sigue siendo uno muy raro. Y bueno, nos llamó Jessica, quien nos comenta que en la serie Lost se manejaba la idea de que en la isla había una estación con la secuencia 48151 y según
se actualizaba en una computadora para que siguiera existiendo. Hay también esa hipótesis aquí. Hay quienes sostienen que estas estaciones son autómatas, que tienen sus propios mecanismos y que se retroalimentan unas con otras. Hay quienes sostienen que, también, son utilizadas para interferir las señales de otras comunicaciones. Pero son simples hipótesis. También nos llamó la señorita Porfiria, quien comenta que aproximadamente por los años 40, su papá tenía un radio de onda corta para escuchar noticias de la guerra, y en efecto había horas en las que no se escuchaba nada. Sí, la onda corta era así, muy peculiar, se transmitía desde Francia, desde España, se captaba en México se puede captar estaciones de Colombia, de Cuba, de muchas partes del mundo, pero tienen también ciertos momentos en los que no se pesca nada. Entonces es muy variable. Xochitl Hernández nos comenta que quizá esas sintonías son estaciones espías que fueron abandonadas. Es otra de las hipótesis que está ahí, que simplemente las dejaron funcionando y así se quedaron, pero otras no, porque, le repito, se escucha que están en vivo y son actuales. Y nos comenta que sus perros, al escuchar el audio, comenzaron a ladrar y cuando terminó se tranquilizaron. Bueno, sí, algunas de las grabaciones tienen un timbre muy peculiar y otras son muy molestas y están ahí, y después están las otras, las que solamente transmiten chasquidos, que dan la idea de un código, pero no se puede traducir como Morse. El código Morse no aplica, no se puede traducir tal cual. Pero finalmente, ¿para qué son? No lo sabemos. Y hay gente que lleva mucho tiempo en esto. Le decía yo que desde los años 30 hay algunas organizaciones dedicadas a escuchar esto como pasatiempo, como obsesión. Incluso hay una organización que se llama Enigma 2000 en Europa, que tiene un mundo de afiliados que están todo el tiempo escuchando estas cosas y llevan un registro de los cambios, de las cosas peculiares, de variaciones, interferencias. Vamos, es una cosa casi obsesiva. Y no han logrado saber exactamente qué es lo que dicen. También se habla de extraterrestres y cosas de esas, pero definitivamente los extraterrestres no hablarían en todas las formas que esto hacen. Así que finalmente esa hipótesis suena todavía más disparatada. Si alguna vez tiene oportunidad y tiene un radio de onda corta, sintonícelo, a ver qué pesca. Le va a llamar la atención, créame. Muchísimas gracias por su compañía. Buenas noches. Hasta pronto. Relatos del lado oscuro. Conducción, José Ramón Cantalapiedra. Producción, Tania Sabugal. Voces, Miguel Marín, Yolanda Lemus, Rosa Águila, Carlos Zárate y Laura Gaeta. Asistente de producción, Lucía Sandoval. Edición, Berna Castillo. Buenas noches y que descansen en